Bueno, ¿cómo les va? Arrancamos con el segundo video de impuesto al valor agregado, ¿sí? En el video anterior habíamos terminado por aquí, donde habíamos explicado el mecanismo con números, que eso es lo que tiene que tener muy claro, y habíamos empezado a definir las operaciones grabadas, ¿sí? Ahora vamos a charlar de cada una de estas operaciones grabadas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho venta de cosas muebles, obra, locaciones y prestaciones de servicio, importaciones definitivas, prestaciones realizadas en el exterior utilizadas en Argentina y los servicios digitales? Las más importantes son las tres primeras, las más cuantiosas, digamos así. Entonces, cuando decimos venta de cosas muebles, situadas o colocadas en el país, tenemos que definir o ver qué es lo que la ley define como venta, ¿correcto? Y para la ley impositiva se considera venta, y acá vamos a detenernos un poquito también, las siguientes cuestiones. Fíjense, en el punto A me da una clásica definición de venta, ¿sí? Aquí, donde me dice que venta es la transferencia a título oneroso. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Sí? Ya explicamos de qué se trata. Venta a título o transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible o personas de existencia ideal, sucesiones o entidades de cualquier índole. ¿De qué? ¿Transferencia de qué? Del dominio de la cosa mueble, ¿sí? El dominio es la propiedad. O sea que aquí tenemos la primera definición de venta, o lo que la ley de IVA considera venta desde el punto de vista clásico o desde el punto de vista del derecho, lo más común, que es cuando transferimos a título oneroso, o sea, con una contraprestación, ¿sí? O sea, todo lo que es oneroso significa no gratuito, ¿está claro? Significa que a cambio de ello, o sea, que recibimos siempre algo a cambio. Cuando es una transferencia gratuita, ¿de qué estamos hablando? De una donación, no de una venta. Por lo tanto, todo lo que es venta tiene que ser con una contraprestación a la entrega del bien. Por ejemplo, el pago de un precio, ¿correcto? Y transferencia, es decir, no gratuita, entre personas de existencia visible o ideal, o sea, entre personas físicas, humanas o entre sociedades, que implique ¿qué cosa? La transmisión de la propiedad, del dominio. Usted sabe que el dominio es la propiedad sobre un determinado bien. Por lo tanto, si yo transfiero en forma no gratuita la propiedad de bien, eso es considerado venta para la ley de IVA. ¿Sí? Vamos al segundo punto, que es bastante... veamos los vemos todos, pero nos detenemos en lo importante. Acá me habla de que cómo consideramos venta la transferencia regulada a través de medidores. Por ejemplo, la luz. Bueno, es un detalle esto, ténganlo en cuenta. Se considera venta las cuotas exigibles con independencia de las efectivas entregas. O sea que acá me está diciendo que se considera venta lo que figura en la factura. ¿Correcto? Y todo esto es importante porque la factura de IVA, de luz, por ejemplo, tiene IVA, ¿correcto? Entonces tenemos que ver qué considera venta la ley, desde cuándo hasta cuándo, etcétera. Entonces, en el caso de transferencias reguladas a través de medidores, que puede ser luz, puede ser agua, puede ser gas, donde hay gas natural, lo que me está diciendo acá es lo que figura en la factura, es lo que se considera venta para ese mes. Vamos al segundo, que es importante, curioso a la vez. La desafectación de cosas muebles de la actividad grabada con destino a uso o consumo particular de los o los titulares de las mismas. O sea, chino básico, me imagino que no entendieron nada. Bueno, detengámonos acá. La ley también considera venta desafectación de cosas muebles. Desafectación me está diciendo que yo estoy sacando del circuito una determinada cosa mueble que estaba incluida en la actividad grabada, es decir, a la actividad que yo me dedico, ¿con destino a qué? Uso o consumo particular. Esto se entiende con un ejemplo. Yo tengo un kiosco, ¿sí? Tengo un kiosco, o una despensa, como ustedes quieran llamarle.
y fumo. Por lo tanto, consumo cigarrillos, ¿correcto? ¿Dónde voy a ir a comprar los cigarrillos a otro kiosco? ¿O me los saco del mío? Evidentemente lo saco del mío. Bueno, para la FIP ahí va a haber una diferencia de stock. Es decir, yo compré mercadería y no la vendí, porque me la fumé yo. Por lo tanto, esa desafectación debería ser considerada como venta a los efectos del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Ustedes se asombrarán como me pasa todos los años, pero es así. Cuando yo afecto un determinado bien a mi actividad y ese bien lo desafecto para uso particular, la ley de IVA considera que ese bien fue vendido. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver cuando entiendan más el concepto o el mecanismo de liquidación de IVA. Pero si yo lo compré y pagué IVA, por lo tanto, cuando lo venda tengo que descargar ese IVA. Por ahora quédense con eso. Si no lo vendo y lo consumo, voy a tener un faltante de stock, ¿correcto? Entonces, para cerrar los números y para que sea justo para todos, todo lo que tiene que ver con consumo personal es considerado venta, lo voy a tomar como venta. Y esto que parece algo simple en el caso de, estoy buscando la goma, ahí está, en el caso de cigarrillos, como les dije yo, o imaginen cualquier cosa, comida, si tengo una despensa, y todo rubro, tengo una ferretería, no voy a ir a comprar a otro lado los tornillos, me los saco de mi ferretería. ¿Sí? Ese es el ejemplo más clásico, pero también podemos tener ejemplos un poco más importantes en cuanto al monto de dinero. Por ejemplo, si yo tengo un negocio o una empresa y para mi negocio o empresa me compré una computadora hace unos cuantos años, o varias computadoras porque mi empresa es grande y tengo varios empleados, qué sé yo. ¿Esas computadoras están afectadas a la actividad grabada? Sí. ¿Correcto? ¿Computadoras afectadas a la actividad grabada? Claro que sí. ¿Por qué? Porque van a ser parte de los muebles y útiles de mi negocio. Y después, con el tiempo, la computadora tal se puso justo el requerimiento que yo necesitaba, no lo tiene, entonces la tengo que desafectar y tengo que comprar otra. Pero esa que desafecto no la voy a tirar. La puedo vender o la puedo llevar a mi casa para usarla o para uso personal, ¿sí? Bueno, automáticamente para la ley de IVA, esa computadora que desapareció de mi empresa, en realidad yo no le puedo decir desapareció. No, me la llevé a mi casa. Bueno, entonces la tiene que considerar como si la computadora fue vendida a usted mismo, es decir, lo registramos como una venta. Y ustedes dirán, ¿qué cambia eso? Bueno, cambia mucho en el método de liquidación de IVA. Ya lo vamos a ver. Y así como yo les di el ejemplo de una computadora, ¿sí? También podemos hablar, qué sé yo, de un aire acondicionado, un split que yo saqué del negocio para llevarme a mi casa, acondicionado. Yendo un poco más a cosas más grandes, vamos a suponer que yo tengo una empresa grande y tengo 10 autos, una flota de autos que son viajantes, qué sé yo, y bueno, un auto se puso medio viejo y en vez de venderlo se lo di a mi hijo que no tenía auto. Listo. Uso personal. Lo desafecto de la actividad grabada, que es la actividad que yo tengo registrada ante la FIP por la cual pago impuestos. Por ejemplo, ferretería, por ejemplo, kiosco, por ejemplo, despensa, por ejemplo, restaurante, roticería, hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bien que esté afectado a esta actividad grabada, todo bien, ya sea bien de uso o bien de cambio, ¿sí? O sea, stock o instalaciones, y yo los desafecto de esa actividad, puede ser por dos motivos, ¿sí? O los vendo a un tercero, ¿sí? O lo transformo en un bien de uso personal, me lo llevo a mi casa. En los dos casos, la ley considera esto como una venta, como dice en el punto C. ¿Está claro? Bien. Y la última de las opciones que la ley considera venta de IVA, borramos acá, dice así:
las operaciones de los comisionistas, consignatarios y otros que vendan o compran en nombre propio pero por cuenta de terceros. Bueno, también cuestiones puntuales. En este caso podrían entrar, por ejemplo, las inmobiliarias que venden propiedades, lotes, terrenos, etcétera, pero no son propios, son de terceros. Venden a nombre propio, pero por cuenta de terceros. Eso también se lo considera venta. ¿Sí? Esto es, ¿para qué? Para todo lo que dijimos hasta ahora, todo esto, para entender que si en el hecho imponible del IVA, borramos todo, me dice que el hecho imponible, uno de los puntos de hecho imponible es quiero subir y no puedo. Como decíamos acá, ahí está. Las ventas de cosas muebles, bueno, ¿qué es venta de cosas muebles? Ustedes tengan en claro una cosa. En las leyes tributarias, así como en las leyes de cualquier rama del derecho, la ley está escrita, por lo tanto, tiene que ser precisa, o por lo menos lo más precisa posible. Entonces, si me dice venta, bueno, después me define venta, ¿correcto? Y ahora me dice, sigamos con la próxima, obras, locaciones, prestaciones de servicios realizadas en todo el país. Me pasé con una ahí. O sea que acá estamos hablando de prestaciones de servicio. Bueno, y después en otro punto la ley me habla de que obras, locaciones están contempladas. Acá es una simple enumeración que no nos vamos a detener mucho pues se nos hace muy largo, pero lo nombramos rápidamente. Trabajos realizados directamente o a través de terceros sobre inmueble ajeno. Con esto es decir que estamos hablando cualquier tipo de trabajo de construcción, mantenimiento sobre un inmueble, plomero, gasista, carpintero, albañil, etcétera. ¿Sí? Eso es un servicio que está incluido. Bien, fíjense que dice instalaciones, reparaciones, mantenimientos. Después me dice obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, es decir, cuando yo compro un terreno y sobre ese terreno edifico. Es una obra sobre un inmueble propio. Bien. Elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble por encargo de un tercero. Cualquier cosa que se haga por encargo de un tercero, estamos hablando de un servicio. Obtención de bienes de la naturaleza por encargo de un tercero, por ejemplo, los contratistas rurales. No nos detenemos mucho acá porque, como les digo, es una simple enumeración donde los servicios prácticamente ninguno queda fuera. Y acá es más enumeración todavía, porque me dice las que se indican a continuación. Y acá enumera el negocio gastronómico, el negocio de los hoteles, estoy leyendo, ¿no? Gas y electricidad, los que provean gas y electricidad, mantenimiento y limpieza de cosas muebles, conservación y almacenaje en cámaras frigoríficas, decoración de viviendas, restantes locaciones y prestaciones. Cuando dice eso quiere decir que no queda nada fuera, porque me enumera un par de servicios y después me dice todos los demás, con lo cual no queda nada fuera. Siempre y cuando se realicen sin relación de dependencia. Clarito, ¿no? Y a título oneroso. O sea, el servicio que te presta un empleado por trabajar en tu empresa no es grabado, el sueldo no está grabado por el IVA, ¿sí? Y por último me dice todos los servicios del sector primario. ¿Qué es el primario? El campo. En realidad todo lo que sea la extracción de bienes de la naturaleza, ¿sí? Turismo, computación, almacenaje, servicios técnicos, profesionales, gestoría, intermediación, bla, bla, bla. O sea, servicio que a ustedes se les ocurra, servicio que está incluido en el IVA. ¿Está? Bien. Después dijimos bienes y servicios. Perfecto. Ahora bien, en este punto lo que tenemos que definir es en qué momento nace la obligación tributaria. ¿Sí? ¿Y qué es la obligación tributaria? Y cuando se genera la obligación de pagar, ¿correcto? Después va a haber un vencimiento. Pero en el IVA, como es un impuesto sobre el consumo y el consumo es tan dinámico, y las empresas están todo el tiempo vendiendo y los consumidores todo el tiempo comprando, ¿sí? Es imprescindible que se defina para cada tipo de situación cuál es el momento exacto en que
nace o se perfecciona la venta, por ejemplo. Decimos, venta de cosas muebles. Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo se perfecciona la venta? ¿Cuándo se entrega el bien? ¿Cuándo se factura? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo aquello? Hay que definirlo, ¿sí? Y acá lo definimos. Muy chiquito esto para mi gusto. A ver si lo puedo. Ahí está. Uf, por fin. Entonces, fíjense, vamos a ver los más importantes, para que no se vuelvan locos. En el caso de venta de cosas muebles, imaginen cualquier cosa que se vende y se consuma. Bueno, ¿en qué momento nace la obligación tributaria? La ley es clarita. Con la emisión de la factura o la entrega del bien, el momento en que se produce primero. ¿Está clarito? Es decir, en el caso de la venta de una cosa mueble, el hecho imponible, o sea, el nacimiento del hecho imponible, o sea, de la obligación tributaria, nace en dos momentos, el que sea anterior. Con la fecha de la factura o con la entrega del bien, o con la entrega de ellos dos, el que sea anterior. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un kiosco, una despensa, vendés, entregás, cobrás, chau, hasta luego. Ahí no hay casi ni factura ahí a veces, pero no importa. Ahora, cuando vos haces ventas mayoristas, cuando vendés en distintas zonas del país, cuando tenés viajantes, cuando estos dos momentos suelen ser diferentes, porque se puede entregar el bien y facturar después, o se puede facturar primero y entregar después, bueno, la ley me dice de todos estos, el que sea anterior. Si la fecha de factura dice 2 de mayo y vos el bien lo entregaste el 10 de mayo, para la ley de IVA, tu obligación de pagar el IVA empieza en la fecha de factura, o sea, la que es anterior. ¿Estamos? Después acá vamos a lo más importante, como les dije. Dice, bueno, los mencionamos. En el caso de venta, me interesa que sepan los más importantes. Como acá me habla de bienes primarios, o sea, cereales, por ejemplo. Ustedes saben que el mercado de los cereales es especial. Se fija el precio a futuro, se entrega después, se guarda, se cobra. Digamos, el tema del cereal es un tema aparte. Pero bueno, lo leemos. En el caso de venta de bienes primarios, cuando la fijación del precio se produce con posterioridad a la entrega, ¿sí? La obligación nace en el momento de fijación del precio. Es decir, muchas veces en el campo se entrega el bien y se fija el precio con posterioridad. Bueno, acá me dice que cuando se fija el precio nace la obligación. Vamos a los servicios, que sí nos interesa porque es uno de los grandes ítems de la obligación del hecho imponible. En el caso de servicios, ustedes saben que no hay entrega de bien en el servicio. Vamos a suponer un corte de pelo. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo empieza? ¿Qué entrega hay? No hay entrega, es un servicio. Entonces, me dice la ley que en el momento en que se termina la prestación del servicio, o en el momento en que se percibe el precio, o sea, el que se paga, lo que ocurra primero, ¿sí? O sea, fin del servicio o pago del precio determinado, aquello que se produzca primero. Piensen en un corte de césped, piensen en una peluquería, piensen en manicura, piensen en todos los servicios que se les ocurra. Bueno, cuando termina el bien, cuando termina la prestación, o cuando se paga el precio, igual que antes, lo que ocurra antes, ¿sí? Después me habla de trabajo sobre inmuebles de terceros, ¿sí? Es decir, cuando hay una obra, acá me dice el momento de aceptación del certificado de obra, o en la percepción del precio, o en el de facturación, el que fuera anterior, ¿sí? Acá esto es importante también porque era uno de los ítems que mencionaba la ley como hecho imponible, que es la importación de bienes. Bueno, la importación de bienes me dice que el hecho imponible se perfecciona o la obligación tributaria nace cuando la misma es considerada definitiva, me dice acá. Ustedes saben que importar, que es traer bienes de afuera para vender en el mercado interno, ¿sí? Vamos a suponer que yo traigo perfumes importados y los vendo aquí mismo, en Argentina. Soy distribuidor de perfumes franceses, qué sé yo. El proceso de importación es bastante denso, largo y pesado. Tenés
un paso, 2 pasos, 3 pasos, como toda la burocracia estatal, ¿sí? 10.000 cosas, llega en la aduana, el container se verifica, se abre, bla, bla, bla. Bueno, cuando todo eso está autorizado y cuando la producción que vos compraste, lo que vos compraste, la mercadería que vos compraste está autorizada para ser distribuida en el país, se considera que esa importación es definitiva. Por lo tanto, ahí nace, correcto, la obligación tributaria correspondiente. Bien, como les digo, en el IVA es muy importante entender o definir el nacimiento de la obligación tributaria, porque a partir de eso se genera la obligación de pagar, ¿se entiende? Y como es un impuesto tan variadito, donde hay 1000 cosas para considerar, no es lo mismo vender un auto que cortar el pelo. Por eso les digo, no es lo mismo una venta de un paquete de yerba, cosas muebles, que un corte de pelo, porque las diferencias son obvias y el nacimiento, desde el momento en que se perfecciona la venta del bien o del servicio, es importante, igual que la importación, tenerlo en cuenta, ¿sí? Avancemos con el IVA, si me deja bajar. Ahí estamos. Exenciones. Bien, exenciones. Algo que está exento es algo que está eximido de pagar, ¿sí? En todos los impuestos, digamos, la ley define quiénes están obligados a pagar, el objeto del impuesto, y después por motivos de distribución de ingresos, por motivos de favorecer o no una determinada actividad, específicamente en un artículo de la ley va eximiendo ciertas actividades, que te dice, bueno, esta actividad no paga IVA, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, porque lo dice el legislador. Obviamente que todas tienen un sentido. Y acá también es una larga enumeración que rápidamente, antes que se haga la media hora de video, vamos a leer simplemente, porque está bastante simple y a darle por ahí algún sentido. Fíjense que acá lo dice. Las exenciones se refieren a, en el caso del IVA, ventas, importaciones o servicios que si bien se encuentran en el objeto del gravamen, el legislador, por algún tipo de razón fiscal o extrafiscal, las exceptúa, las exime, las saca expresamente de la imposición, o sea, del impuesto. Bueno, ¿cuáles son esas actualmente? Porque esto también cambia a veces con el tiempo. Vamos a enumerar algunas. A ver. En el caso de cosas muebles, por ejemplo, ¿qué está exento de IVA? Todo lo que tenga que ver con libros, folletos y periódicos, ¿sí? Y publicaciones periodísticas. Estamos hablando de, en el caso de los libros, ponele, pero en el caso de diarios y revistas, para decirlo así, un artículo que está bastante ya viejo, que ya cada vez tiende con todo lo que es las publicaciones digitales, tienden a desaparecer, pero todavía existen. Bueno, todo lo que es impresión de diarios, revistas y libros, a mí me gusta resumirlo esto, para que se entienda bien, todo lo que sea diarios, revistas y libros está exento de IVA, ¿correcto? No, cuando vos vas y compras un libro, el precio del libro no lleva IVA, ¿sí? Distinto a si compras un par de zapatos. Ese producto sí lleva IVA. Pasa que vos no te enterás porque lo pagás y punto. Pero está más que claro por qué, ¿no? Se trata de favorecer la lectura. Bien, seguimos con las cosas modernas y acá me habla de sellos de correo, timbres fiscales, es decir, cartas por correo, ¿sí? Muy moderno también. Pero bueno, si vos alguna vez a ustedes se les ocurre mandar una carta por correo, no estaría grabado por el IVA. También nos referimos a encomiendas y demás, ¿no? Todo lo que tenga que ver con teatro, fíjense, y juegos de sorteo, quinisei, quiniela, etc. Billetes para juegos de sorteos, billetes de acceso a espectáculos teatrales, ¿correcto? Con esto se favorece la cultura a través del teatro y por lo general los juegos de sorteo son del mismo estado, con lo cual por eso no se cobra a sí mismo. ¿Está bien? El oro
o en barras y monedas metálicas. Este artículo o este ítem está medio en discusión ahora, pero por ahora lo vamos a dejar como está. ¿Qué está exento de IVA? El agua ordinaria natural, el pan común, la leche fluida o en polvo sin aditivos, ¿sí? Solo para el consumidor final y para el Estado. ¿Qué significa esto? Que estos productos están exentos de IVA. Pero ojo, leche fluida o en polvo sin aditivos. Prácticamente no existe esa leche ya, porque cualquier leche que ustedes compran en el súper tiene algún aditivo. El pan común es el pan común, el pan de pan, pan negro, criollito, pan con esto, pan sin gluten, pan qué sé yo, eso sí lleva IVA. El pan común, ¿sí? Y el agua ordinaria natural también, porque agua mineral pura tiene que ser, ¿sí? Ya cuando tiene aditivos y demás, no. Obviamente que esto se hace para evitar, para no encarecer este tipo de productos que se supone que son básicos. Y por último, en este caso, tenemos especialidades medicinales para uso humano cuando se trate de su reventa por droguerías y farmacias. Traducido al cordobés o al español, remedios, medicamentos que ustedes compran en la farmacia. Solo los que se compran en la farmacia y solo para uso humano. Que estamos diciendo, no habla del uso veterinario, ¿correcto? Todo medicamento que ustedes compren en la farmacia no lleva IVA tampoco, ¿sí? En el caso de los servicios, a ver, vamos a descubrir juntos qué tenemos como exenciones. Cualquier tipo de servicio prestada por el Estado, nacional, provincial o municipal. Y es obvio, el Estado no se va a cobrar impuesto a sí mismo. Todo lo que tenga que ver con el Estado no va a llevar nunca ningún impuesto. El IVA tampoco. Escuelas privadas, ¿sí? Fíjense, servicios prestados por establecimientos educacionales privados. La cuota que uno paga, si es que el hijo de uno va a colegio privado, esa cuota no lleva IVA. Servicios relativos al culto, tiene que ver con las distintas iglesias y lo que uno pueda pagar en una iglesia. No sé, la verdad que se refiere bien con esto. Obras sociales, ¿sí? Las cuotas de las prepagas no llevan IVA. Los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, es decir, cuando vos supuestamente pagas un servicio médico, tampoco debería llevar el IVA, ¿correcto? Servicios funerarios, tampoco. Servicios de taxímetros, a ver que me estoy quedando sin ahí está. Servicios de taxímetros, o sea, taxis, remises con chofer y todos los demás servicios de transporte pasajero, terrestre, acuático, aéreo que se realicen dentro del país. O sea que el transporte no lleva IVA. El transporte internacional tampoco lleva IVA. Estoy leyendo, ¿no? Fíjense. Todo lo que sea inversiones financieras no lleva IVA. Por ejemplo, si vos pones tu dinero en un plazo fijo en el banco y eso te genera intereses, esos intereses no llevan IVA. Servicios personales domésticos, estamos hablando de por empleadas domésticas, se considera casi en relación de dependencia, por lo tanto tampoco lleva IVA. Locación de inmuebles destinados a, esto es, alquileres. Los alquileres no llevan IVA siempre y cuando que sean destinados a casa, habitación, inmuebles rurales, ¿sí? Y aquellos cuyos locatarios sea el Estado nacional, provincial o municipal. Y las demás locaciones, siempre que el valor no supere, esto quedó re viejo y nunca lo cambiaron, los 1.500 pesos mensuales. O sea, ¿los alquileres están incluidos en el IVA? Sí, salvo que el alquiler sea de una casa-habitación, es decir, cuando vos alquilás para vivir y no para trabajar, ¿correcto? Salvo que el alquiler sea un campo, es decir, los inmuebles rurales también están exentos, ¿sí? Salvo que el locatario, o sea, el que te alquila, sea el Estado nacional. Cuando el Estado es el que alquila, no le vas a cobrar impuestos al mismo Estado, ¿bien? Y después me dice, cualquier otra locación, siempre que el valor del alquiler no supere los 1.500. O sea que ese valor, al no ser actualizado por los legisladores, porque se durmieron, porque
no lo hacen, prácticamente no existe alquiler menos que eso, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esta exención? Que este tipo de alquileres están exentos. Todos los demás pagan IVA, ¿correcto? Bien. Y por último, las cuotas o servicios prestados por geriátricos, ¿sí? Si alguna vez tienen que pagar la cuota de un geriátrico, bueno, sepan que eso no está incluido en IVA. O por ahí ya la están pagando, qué sé yo. Cuota no es una cuota. ¿Se entiende, no? Es lo que uno paga por la atención de un familiar. Importaciones exentas, bueno, dijimos que las importaciones definitivas están exentas de IVA. Cualquiera. Las importaciones pagan IVA, salvo estos casos que vamos a leer rápidamente. Importaciones definitivas de mercadería y efectos de uso personal y del hogar que gocen de franquicia en materia de derecho de importación mientras sean realizadas por las siguientes personas, ¿sí? O sea, las importaciones que realicen las siguientes personas. Lisiados, por ahí vienen autos para gente que tiene problemas de movilidad y esos autos estarían exentos. Inmigrantes, científicos, técnicos argentinos, personal del servicio exterior, representantes diplomáticos, es decir, todos los que tienen una situación especial por la cual necesiten traer algún tipo de artículo de afuera, como científicos, como diplomáticos, como lisiados, inmigrantes, etcétera, se lo exime del impuesto al valor agregado. Sí, entonces, un pequeño corte, perdón. Estábamos con las exenciones a las importaciones. Después me habla también de importaciones que gocen de franquicias, o sea, igual que antes, y que sean destinadas a instituciones religiosas, de asistencia social, caridad, beneficencia, educación, bla, bla. Importaciones de muestras y encomiendas que estén exceptuadas. O sea que todas las importaciones están gravadas por el impuesto, salvo estos casos cuyo que dependen del destino, ¿sí? Del producto importado. ¿Se entiende? ¿A quién va o para qué? ¿Cuál es el uso? Si no es para consumo masivo, sino que tiene algún fin específico, en algunos casos está exenta. Y por último me habla de las exportaciones, ¿sí? Las ventas hacia otro país obviamente no van a pagar IVA porque lo pagan en el país de destino, ¿correcto? Bien, cortamos acá, que ya pasamos las media hora. Y como ustedes verán, estamos con un impuesto de los más importantes, que lo estamos desgranando, lo estamos estudiando bastante bien, que necesito que ustedes lean, vean los videos 1 o 2 veces y pregunten porque es la única forma de aprender. Van a hacer varios videos de IVA. Este es el segundo y seguiremos por más. Nos vemos en el próximo.